Un multimillonario humilla a una camarera embarazada. Pareces una ballena. Lo que sucedió después te sorprenderá. ¿Qué pasaría si las palabras imprudentes de un multimillonario a una camarera embarazada se volvieran virales, desatando una tormenta de indignación pública? Maya Lawson tenía 26 años, cabello rizado oscuro que siempre parecía escaparse de su coleta y ojos que irradiaban una fuerza serena incluso cuando el cansancio la abrumaba. Con 7 meses de embarazo, su cuerpo dolía por los largos turnos en Bellas Diner, un lugar acogedor pero desgastado en el corazón de Chicago. Había trabajado como camarera desde los 18 años, sobreviviendo con lo justo para pagar el alquiler de un pequeño estudio. El padre de su hijo por nacer hacía tiempo que se había marchado. Un romance fugaz que la dejó con el corazón roto y una nueva vida que cuidar. Su familia, estricta y prejuiciosa, prácticamente la había repudiado cuando les contó sobre su embarazo. «Te lo buscaste, Maya», le había dicho su madre con frialdad. «Ahora aguántate». Pero Maya no era de las que se rinden. Trabajaba turnos dobles, sonreía ante los clientes groseros y guardaba cada propina, soñando con un futuro donde su hijo no conociera la miseria. Tenía una fuerza interior silenciosa, una resiliencia forjada tras años de demostrar su valía. Sin embargo, bajo su fortaleza, había un destello de duda. ¿Podría realmente hacerlo sola? Richard Ford, por otro lado, era un nombre que resonaba en las salas de juntas y en los titulares. A sus 42 años, era el director ejecutivo de Ford Enterprises, un conglomerado que dominaba la tecnología y el sector inmobiliario. Con rasgos afilados, penetrantes ojos azules y un vestuario que gritaba riqueza, Richard era un hombre que atraía todas las miradas. Pero su reputación no se basaba en el encanto, sino en la crueldad. Se había abierto camino hasta la cima a codazos, dejando tras de sí un rastro de competidores derrotados y empleados descontentos. Para Richard, la gente eran peones, y la amabilidad, una debilidad. Cenaba solo casi todas las noches, no por obligación, sino porque lo prefería. Los amigos eran un lastre. Los contactos, una ventaja. Sin embargo, ni siquiera él podía negar el vacío que lo atormentaba en los momentos de silencio, una soledad que enterraba bajo la arrogancia y el poder. Era jueves por la noche y el restaurante de Bella estaba a rebosar. Maya se abría paso entre la multitud, haciendo malabarismos con los platos y esquivando codazos, con el delantal apretándole el vientre abultado. Estaba acostumbrada a las escaleras, a algunas miradas curiosas, otras compasivas, pero había aprendido a ignorarlas. Esa noche, sin embargo, el ambiente se sentía más pesado, cargado de una tensión tácita. En la mesa 12 estaba sentado Richard Ford, flanqueado por 2 socios, con impecables trajes. Había elegido, bellas por su discreción, un lugar donde podía hablar de un acuerdo multimillonario, sin que los paparazzi lo acecharan. Llegó su filete, perfectamente sellado, y Maya lo colocó en la mesa con una amable sonrisa. «¿Le puedo ofrecer algo más, señor?», preguntó con voz firme, a pesar del dolor en los pies. Richard apenas levantó la vista del teléfono. Entonces, como si la viera por primera vez, entrecerró los ojos. Se reclinó, con una sonrisa burlona en los labios. «Pareces una ballena», dijo, lo suficientemente alto para que lo oyeran las mesas cercanas. Sus compañeros rieron entre dientes, pero el resto del restaurante guardó silencio. Los tenedores se detuvieron. En el aire, las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se dirigieron a Maya. Las palabras la golpearon como una bofetada. A Mía le ardían las mejillas, no solo por el insulto, sino por el peso de cada lucha que había soportado, el rechazo de su familia, su cuenta bancaria menguante, el miedo a criar a un hijo sola. Quería encogerse, desaparecer, pero algo dentro de ella se rompió, tensándose como un cable al límite.
Enderezó la bandeja que aún sostenía en la mano y miró a Richard. Al menos puedo cargar con la vida, dijo, con voz clara e inquebrantable. ¿Puedes decir lo mismo? La sala contuvo el aliento. La sonrisa de Richard vaciló un instante antes de que riera. Una risa seca y desdeñosa. «¡Qué mona!», dijo, saludando con la mano. Se fue. «Ve a buscarme una bebida». Sus compañeros volvieron a reírse entre dientes, pero el ambiente había cambiado. Maya se dio la vuelta y regresó a la cocina, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No lloró. No le iba a dar eso. Sin que ella lo supiera, un cliente de una mesa cercana había grabado la conversación. Para cuando terminó el turno de Maya, el video ya se estaba difundiendo por X, con el título «Camarera embarazada del multimillonario Mox». Su respuesta es épica. Por la mañana, el video se había vuelto viral. Maya, la ballena, fue tendencia en X, pero no como Richard había previsto. Internet se volcó con Maya. Su ingeniosa réplica resonó con cualquiera que alguna vez hubiera sido humillado por alguien con poder. Se publicaron muchísimos mensajes llamando a Richard matón, un magnate sin corazón. Los memes de su sonrisa burlona junto a la serena respuesta de Maya inundaron las redes sociales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Con titulares como «El cruel comentario de un multimillonario desata indignación». Ford Enterprises. El equipo de relaciones públicas de Richard se apresuró a contener los daños. Su bandeja de entrada se llenó de correos electrónicos airados. Y el precio de sus acciones cayó cuando los inversores cuestionaron su criterio. Los empleados, ya resentidos por su despiadado liderazgo, empezaron a murmurar sobre sindicalizarse. Por primera vez en años, Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba acostumbrado a ser temido, no odiado. Mientras tanto, Maya se despertó con una avalancha de las notificaciones no paraban de llegarle. Desconocidos le escribían, llamándola heroína, un ejemplo a seguir. Mujeres compartían sus propias historias de humillación laboral, de ser juzgadas por sus cuerpos o sus decisiones. Maya estaba abrumada. Nunca había querido la fama. Solo quería sobrevivir. Pero a medida que se acumulaban los mensajes, vio algo más. Una oportunidad para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Maya podría haberse dejado llevar por la fama. Programas de entrevistas la llamaban para ofrecerle entrevistas. Marcas le enviaban correos electrónicos sobre patrocinios. Pero a Maya no le interesaba la fama por la fama misma. Había pasado años sintiéndose invisible. Y ahora que el mundo la observaba, quería usarla para algo real. Empezó una pequeña campaña de recaudación de fondos en X, no para ella, sino para una causa que le tocaba el corazón: apoyar a mujeres embarazadas en situación de pobreza. La llamó Kerry Life, en referencia a su regreso viral. La campaña de recaudación de fondos fue un éxito rotundo, recaudando $50,000 en su primera semana. Maya se asoció con una organización local sin fines de lucro para convertir los fondos en recursos, atención prenatal, capacitación laboral y apoyo para la vivienda. Comenzó a dar charlas en centros comunitarios, no como una celebridad, sino como una mujer que había estado. ¿Dónde estaban esas madres? Asustadas, luchando, pero decididas. El giro inesperado. No fue solo el ascenso de Maya, sino cómo reconfiguró la narrativa. No buscó vengarse de Richard ni se regocijó con su caída. En cambio, convirtió un momento de humillación en un movimiento. Su historia inspiró a miles de personas, desde madres solteras hasta jóvenes con trabajo sin futuro, a reconocer su propia fortaleza. Kerry Life se convirtió en un símbolo de resiliencia y Maya, a regañadientes, se convirtió en su rostro. El mundo de Richard se desmoronaba.
La crisis de relaciones públicas no se limitó al video, había abierto la veda. Antiguos empleados denunciaron su liderazgo tóxico. Una demanda colectiva de los trabajadores despedidos cobró fuerza. Su junta directiva, antes leal, comenzó a cuestionar su capacidad para liderar. Por las noches, solo en su ático, Richard revisaba X, leyendo los comentarios que lo tachaban de villano. Por primera vez, se vio a través de los ojos de los demás, y no le gustó lo que vio. Pensó en las palabras de Maya. ¿Puedes decir lo mismo? Resonaban en su mente, no por ser ingeniosas, sino porque eran ciertas. Había construido un imperio, pero ¿qué más tenía? No tenía familia, ni amigos de verdad, solo un legado de miedo y control. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo su reputación, sino que se estaba perdiendo a sí mismo. Desesperado por salvar su imagen, el equipo de relaciones públicas de Richard sugirió una disculpa pública. Al principio se resistió, pero la presión era implacable. Localizó a Maya a través de su campaña de recaudación de fondos y le envió un mensaje privado solicitando una reunión. En contra de su buen juicio, ella aceptó. Se encontraron en un café tranquilo, lejos de las cámaras. Richard, vestido informalmente con un suéter, parecía casi humano. Maya se sentó frente a él, con una postura cautelosa pero serena. «Lo siento», dijo en voz baja. «Lo que dije fue cruel. No espero perdón. Pero quiero enmendarlo». Maya lo observó. Vio el cansancio en sus ojos, las grietas en su fachada pulida. «¿Por qué lo dijiste?», preguntó, no con reproche, sino con genuina curiosidad. Richard vaciló. «No lo sé», admitió. «Quizá porque podía, porque siempre me he salido con la mía». Le contó sobre su infancia, criado por un padre frío y exigente que le enseñó que la debilidad era un fracaso. Había pasado su vida demostrando que no era débil, pero al hacerlo, se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Maya escuchó, sin ablandarse, sino comprendiendo. «Me lastimaste», dijo. «Pero no estoy aquí para arreglarte. Estoy aquí porque quiero ayudar a personas que no tienen tu poder ni el mío ahora». Richard asintió. «Quiero ayudar», dijo. «No por mi imagen, sino porque no quiero ser ese hombre nunca más». Escéptica pero pragmática, Maya accedió a que financiara el embarazo de forma anónima. No confiaba en él. Lo aceptó completamente, pero ella confiaba en el bien que su dinero podía hacer. La donación, de $1 millón, fue un impulso para la organización benéfica, permitiéndole expandirse por todo el país. Un año después, Maya estaba en la inauguración del primer centro comunitario de Cary Life. Su hija, Lily, de 6 meses, balbuceaba en sus brazos. El centro era un refugio para mujeres como Maya, que ofrecía cuidado infantil, colocación laboral y un espacio seguro para reconstruirse. Maya había dejado de trabajar de camarera, no porque fuera famosa, sino porque había encontrado su propósito. No era rica ni glamurosa, pero prosperaba, rodeada de una comunidad que sentía como su familia. Richard no asistió al evento. Estaba en terapia, alejándose discretamente de Ford Enterprises para reevaluar su vida. Había empezado a ser mentor de jóvenes en riesgo, compartiendo tanto sus errores como sus éxitos. No se había redimido, todavía no, pero lo intentó. Por primera vez, sintió el peso de algo más que el poder. Responsabilidad. La historia de Maya y Richard no trataba de venganza ni de triunfo. Trataba de transformación. Maya demostró que un momento, por cruel que fuera, no la definía. Convirtió el dolor en propósito, construyendo algo que perduraría más allá de su vida. Richard, mientras tanto, aprendió que la riqueza no podía ser significado, y que el cambio, aunque difícil, era posible.